Radio 800 AM presenta el Evangelio y Realidad Social, tomado del libro Meditaciones que enriquecen el alma, escrito por el reverendo Francisco Quiñones Tuckler, pastor de la Iglesia Bautista Jerusalén en Miami, Florida. Que tengan hoy un magnífico día bajo la bendición y la misericordia de nuestro Señor. La cápsula de fe por nuestra hermana Nena T. de Quiñones. Cambiar es posible si por amor al Padre, con mucha fe, le entregamos nuestra vida. La meditación de hoy. Jamás claudiques frente a tu idea sin pensar que Dios tiene un plan mejor para ti. ¿Sabías tú que los premios Nobel, los grandes inventos, los grandes capitales se formaron después de 65 años cumplidos por las personas? ¿Por qué? Porque el hombre pasa los primeros años de su vida aprendiendo a hacer, a decir, a pensar como otras personas. Y esa información es con la que salimos de las escuelas y universidades. La vida práctica y la necesidad de surgir nos hace tomar tiempo para la inventiva, para realizarnos y sobre todo lograr esos deseos que nos proponemos. Eso es querer en realidad triunfar. Pero quiero que comprendas que nacimos por voluntad divina y por tanto para tus propósitos correctos debes de empezar con Dios. El asunto está en que desde la niñez nos enmarcaron en nosotros mismos y pasamos muchos años de nuestra vida luchando por encontrar ese propósito. Y eso ocurre porque podemos empezar o solemos empezar por el punto de partida errado, nosotros mismos. Nos hacemos preguntas como ¿qué quiero ser? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cuáles deben de ser mis metas, mis anhelos, mis sueños para el futuro? Enfocarnos en nosotros mismos nunca podrá revelarnos el verdadero propósito de Dios para nuestras vidas. La Biblia dice, en sus manos está la vida de todo ser viviente. Libro de Job, capítulo 12, versículo 10. Se cuenta que en una ocasión una persona se perdió en las montañas. Se detuvo a preguntar cómo llegar a un campamento en el que él estaba y la respuesta fue, no puedes llegar hasta ahí desde este lugar. Tienes que empezar por el otro lado de la montaña. De igual manera, no podemos llegar a la conclusión de nuestra existencia centrándonos en nosotros mismos. Dios debe de ser nuestro punto de origen. Nuestro creador es la esencia de nuestra existencia. Existimos tan solo porque Él desea que existamos. Fuimos creados por Dios y para Dios. Y hasta que no entendamos esto, nuestra vida muchas veces no tendrá sentido. Hay muchos libros que nos ofrecen diferentes maneras de descubrir el propósito de nuestra vida y ser victoriosos. La mayoría se pueden clasificar como libros de autoayuda porque abordan el tema desde una perspectiva egocéntrica. Los libros de autoayuda, incluyendo algunos cristianos, ofrecen por lo general los mismos pasos a seguir para que logremos encontrar el propósito de la vida. Y ellos son con títulos subjetivos, como piensa en tus sueños, defiende tus valores, trázate meta, averigua cuál es tu fuerte, apunta a la cima, alcánzala, etcétera, etcétera. Cree en ti mismo, dice uno de ellos, para lograr tus metas. Y esto involucra, nunca te des por vencido. Todo esto no está mal, no es para criticarlo, pero yo quiero advertirte una cosa, que en las manos de Dios todo cristiano puede llegar a ser un triunfador, un vencedor, un victorioso, como lo han sido muchos, teniendo en común algunas cosas. Primero, sin fe es imposible agradar a Dios. Eso lo escribió el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 6. El salmista dijo, les enseñó
a caminar a través de sus propósitos y así poder transitar en la vida. Salmo 32:8. Una determinación clara de querer hacer la voluntad de Dios la tenemos en el libro de Josué. Dice él, el Señor te dirá lo que debes hacer, pero sé valiente, esfuérzate. Josué 1:6. Pide también el Señor, a través de ese precioso libro, que te mantengas tomado de su palabra, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Como puedes observar, todos dejaron de un lado ese modo de pensar, o ese no creo, o ese no puedo, o ese es difícil. Ellos creyeron en Dios y en ellos mismos, en su potencial poderoso acto de Dios sobre tu vida, pero también en sus esfuerzos. Jamás claudiques entonces ante una idea tuya sin antes contar que Dios tiene un plan para tu vida. Por hoy la gracia de Dios se haga sentir y será entonces hasta dentro de 24 horas, si el Señor así nos lo permite. Hasta pronto. En Radio 800 hemos presentado El Evangelio y Realidad Social, tomado del libro Meditaciones que enriquecen el alma, escrito por el reverendo Francisco Gersán Quiñones Tuckler, pastor de la Iglesia Bautista Jerusalén en Miami, Florida.